Señores, buenas tardes. Hoy aquí, viernes, como casi todos los viernes, el programa que hacemos en la hora de consuelo de el Comité Dominicano Pro Ayuda Internacional a Haití, una institución que hace muchos años que está ya en el camino y que está tratando de ver cómo se puedan resolver los problemas de Haití en Haití para que no vengan para aquí. Y los problemas que tenemos con Haití son muchos. Hoy yo le traigo aquí un individuo muy especial, no solamente porque es primo mío, sino porque además es pediatra, igual que un servidor, mucho más joven que yo, y sabe de muchísimas cosas más de infectología, y como si todo eso fuera poco, hace un par o tres de días, a él y al doctor Isa, que es el director de el instituto de lo que era el instituto originalmente de la lepra, el centro de dermatología, que es el que ha seguido el trabajo increíble que hizo el doctor Tico Bogaro. El doctor Isa y este invitado que tengo yo hoy, que ustedes pronto van a saber que se trata de Jesús Ferry Iglesias, fueron nominados, aceptados, como se quiera llamar, en la Academia de Ciencias. Yo no sabía cómo la Academia de Ciencias funcionaba aquí, hasta que hace un par de días estuve allá por invitación de Jesús, por supuesto. Me quedé sorprendido porque esa gente hace su asunto con mucha seriedad y para investir a los nuevos miembros le ponen una batola y una cosa de esa que hacen en las universidades. Y supe, entre otras cosas, que el número de personas que son miembros de número de esa academia es muy limitado y que en este país, por ejemplo, no pueden entrar más de 5 al año. Y que además de ser limitado y que no pueden entrar más de 5 al año, en otros países, donde en todos los países más o menos civilizados existe una academia de ciencia, pues tienen un número limitado. Países grandes como Venezuela tienen nada más 50. En Brasil hay un número muy limitado. Y esta mañana que me llamó Mario Bonetti, que quería venir al programa con nosotros, yo no, ven en la semana que viene, que hoy estoy con Jesús. Me habló que en Polonia, en 150 años que tiene la Academia de Ciencias, ya solamente han habido 180 personas en la Academia de Ciencias. Es un grupo muy limitado de personas muy meritorias y con mucho conocimiento. Y ya no le voy a seguir diciendo más cosas de Jesús. Jesús, bienvenido al programa. Jesús y yo estuvimos haciendo programas de televisión durante 10 años junto con Antonio Gil. Y hacíamos una especie de documentales, Ecología, salud y educación. ecología, salud y educación. Y cuando al principio íbamos a vender el programa, nos decían, bueno, es que los programas así no son comerciales. No son comerciales, quiere decir como que no. Pero tuvimos 10 años en el aire y lo dejamos casi ya porque estábamos hastiados de hacer tantos programas. Y tenemos guardados 400 programas de una hora. Que cuando Vigentes al día de hoy. no, vigente no. Oye, increíble, son los mismos problemas desde entonces. Es igual que cuando tú coges y abres un periódico hoy en día. Y tú abres ese mismo periódico hace 10 o 12 años. Y los temas y lo que hay es lo mismo. Increíble. No voy a seguir hablando porque entonces, Jesús, explícanos bien cómo es todo eso. Dinos lo que hay, porque yo quiero que después Jesús nos explique. Como sabe muchísimo de estadística y ojalá ustedes hubieran visto en el discurso que hizo, explicó todas las epidemias que han habido en este país desde que la viruela redujo la tercera parte de la población indígena hasta hoy en día, que están esperando unas epidemias ahí con unos nombres rarísimos. Y yo tengo aquí unos datos que yo quiero que Jesús comente después, de algo que salió en el periódico,
Yo no creo mucho en las estadísticas que salen aquí en los periódicos, porque aquí se inventan muchos disparates, la gente escriben cosas y publican cosas sin base. Pero, por ejemplo, decía, en el 1990 y al 2010, en ese periodo de 20 años, resulta que la población dominicana, en el 1990, el 3.4% de la población se murió en accidentes de tránsito. Ahora se muere el 6%. Se ha doblado la cantidad de muertos por accidentes de tránsito. De VIH, de SIDA, en el 90 se moría el 1.1% de la población. Ahora se está muriendo el 5.4%. La gente cree que lo del SIDA ya pasó. En septicemia neonatal, Jesús sabe muchísimo de eso por infeccioso, y yo tuve 10 años dirigiendo la maternidad Nuestro Señor de la Altagracia, y cuando yo salí de ahí después de 10 años, yo había manejado 240,000 niños nacidos ahí. Y les puedo hablar de la sepsis neonatal, y les puedo hablar del tétano del recién nacido. Bueno, pues curiosamente en aquella época, en el 90 y en el 2010, se murieron básicamente lo mismo, el 4.3, el 4.5% en el 90 y el 4.3% en el 2010. Eso no cambió para nada. Y la violencia personal. En el 1990 se murió el 2.2%. Y en el 2010 ya se estaba muriendo el 4.1%, el doble. La violencia personal se dobló. ¿Y la diabetes? La diabetes se moría el 1.6% en el 90. Ahora se está muriendo el 2.7%, casi el doble también. Yo a veces pienso que eso es por cómo se ha ido degenerando la alimentación dominicana, y cómo lo que deberían de ser proteínas, que son los cárnicos supuestamente que se fabrican principalmente aquí, que de cárnicos no tienen nada, porque aunque la ley decía que tenía que tener 20% de proteína, ahora, cuando se notó que lo que le estaban echando era el M&M, esa porquería que traen de los Estados Unidos, pues en vez de corregir eso, lo que hicieron fue que bajaron y dijeron, no, ya los cárnicos nada más tienen que tener, en vez del 20%, con que tengan el 8% es suficiente. Entonces, todo eso son grasas y cosas. Hoy en día uno sale a la calle, sabe que hay muchísima gente pasando hambre, pero todas las mujeres que uno ve, sobre todo las mujeres pobres, están gordísimas, así. De manera que, Jesús, te dejo todas esas cosas. Para que esas informaciones son de Endesa. ¿De dónde la sacaste? Eso salió en el periódico. Yo no sé cuál fue el origen de eso. Porque estamos esperando los resultados de Endesa, que es la encuesta demográfica y salud. Esto es más... O sea, sí, pero aunque salga ahora, normalmente, bueno... Ya hace 4 años. Estamos esperando eso, pero si estas cifras son verdaderas, como al parecer debería ser, es un grave problema para el país y un fracaso en las políticas destinadas a esos renglones. Vamos a comenzar por el primero, los accidentes de tránsito. Realmente no tenemos mucho que hablar del gran desorden que hay en el tránsito de la República Dominicana. Tú puedes ver tranquilamente como en una carretera de primera categoría, como las llamadas, que no son así, autopistas, no son así porque no tienen la seguridad de lo que es una autopista verdaderamente. Tú puedes ver cómo los automóviles, sobre todo de noche, tú ves 2 luces que te vienen arriba de ti, y es que el paseo de emergencia son utilizados por vehículos no solamente de 4 ruedas, también los motores que vienen en vía contraria por el paseo. Y eso es inconcebible. Ningún motor de estos que andan por todas las calles tiene un espejo retrovisor, ni ningún manejador del motor
o motorista tiene un casco protector. Estoy Eso- vigilando unos guardias que andan de a dos, vestidos en unos motores que alguien regaló. Y no he visto todavía a la primera pareja de guardias con el casco de motorista. Porque hay que también irradiar modelos a imitar. Entonces, si la autoridad no lo irradia, ¿quién lo va a irradiar? Y si comenzamos a hablar todo el desorden en el tránsito, pues obviamente ese es el resultado. Pero lo triste de ese resultado es que la mayoría de los accidentados están en edad productiva. Y esas personas que se accidentan están produciendo, o unos son motoconchistas, o otros son delivery de algún restaurante, porque la mayoría de esos accidentes son en motores, ¿verdad? La mayoría. La mayoría. Y están en edad productiva. ¿Y qué pasa? Llegan a un hospital, pero los elementos que hay que utilizar para poder reparar un hueso roto, muchas veces de la pierna o de la cadera, son prótesis que son muy costosas. Y estas personas no tienen la seguridad social para que lo ayuden en estas reparaciones, y muchas veces no tienen el dinero para la prótesis, y el hospital no tiene los recursos para la prótesis. Lo que quiere decir que un accidente de esto que pudiera ser recuperable en 1, 2 o 3 meses, muchas veces son recuperables medianamente en 1 año o año y medio, por carencia de las prótesis y por carencia de un tratamiento más acorde con el accidente en cuestión. Mira, y son Jesús, personas... Este es el periódico de hoy. Promedio de 5 personas al día mueren por accidentes de tránsito. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que tú a las personas productivas la estás haciendo improductiva, y además es una carga familiar, personal y del Estado para atender a esa persona. Y el problema es multifactorial. Es multifactorial porque ahí entra, en primer lugar, el Departamento de Tránsito correspondiente, pero entra también Obras Públicas y Comunicaciones, y entra también los ayuntamientos locales, porque cada una de estas instituciones tiene que poner de su parte en términos de alumbrado de las calles y avenidas, en términos de señalización, aunque no le hacen caso a la señalización, pero entonces la policía de tránsito debe también ejercer el orden en cuanto a que si tú violas las normas correctas del tránsito, te deben de llamar la atención a través de una multa y de quitarte puntos, si existe en el país la quitadera de los puntos de la licencia, hasta quitarte la licencia y prohibirte manejar. Es decir, hay una serie de condiciones y de instituciones que tienen que ver en estas condiciones, y realmente al quien le carga pesado es a Salud Pública, que tiene que atender a estos accidentados con un presupuesto muy barato. Esa es la primera estadística. La segunda estadística que tú mencionas es del VIH. Mira, si el VIH de hace 10 años, las estadísticas de ahora, te hubieran dado las mismas estadísticas, no aumento, no, sino las mismas estadísticas, diríamos que ha sido un fracaso toda la inversión de recursos en VIH que ha tenido el país, en ayuda internacional y del presupuesto del país para este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque con la cantidad de ayuda que se ha recibido, lo único que traduce esto es que se ha perdido en burocracias y en reuniones poco útiles, porque para la cantidad de dinero que se le ha invertido a VIH, es para que aquí las cifras estadísticas estuvieran reducidas por lo menos en un 50%
de las cifras de hace 50 años. Y estamos viendo, de acuerdo a los números que tú acabas de presentar, que en vez de disminuir han aumentado. Lo que quiere decir que toda esa inversión multimillonaria que se ha hecho en VIH-Sida ha sido inútil y ha sido para pagar viáticos, salarios y burocracia inútil en el país. ¿Cuál fue la tercera? La tercera es la septicemia del recién nacido. Eso no ha variado nada. En absoluto, pero no solamente que no ha variado. La próxima semana yo voy a publicar, tú sabes que yo tengo una columna todos los martes en un periódico. En el Hoy. Yo voy a publicar la necesidad que tienen los hospitales públicos, sobre todo, ¿verdad?, de la información electrónica. Porque recientemente tuvimos un recién nacido en el hospital que nos llegó y con meningitis. Se le hace el interrogatorio a la madre, se examina al niño y resultó ser la sospecha diagnóstica de una sífilis congénita. Hicimos los análisis del lugar, de sangre, de radiografía de huesos largos y todas estas cosas, y se confirma el diagnóstico. Entonces volvimos a reinterrogar a la madre. Óigame, doña, usted nos dijo que tuvo visita prenatal 4 veces. Sí, yo fui 4 veces al hospital de maternidad. No voy a mencionar nombre del hospital, sino un hospital de maternidad. ¿Y qué sucedió? Nos mandaron a hacer unos análisis de laboratorio cada vez que yo fui. Pero cada vez que fue, la atendió un médico diferente. El primer médico le había mandado a hacer los análisis de VDRL. Pero el segundo médico que la vio fue diferente al primero. Como no aparece el expediente, él hace un expediente nuevo. No saben si el médico anterior le mandó a hacer análisis y él vuelve a hacerle análisis. Pero ella no va a buscarlo al laboratorio porque a lo mejor la falta de información no lo fue a buscar al laboratorio, se quedaron los análisis. En conclusión, 4 médicos diferentes, 4 expedientes clínicos a mano, porque buscar un expediente anterior, tú sabes bien que eso es perder tiempo y el médico no quiere perder más tiempo porque es imposible. 4 VDRL positivos, nadie le dio tratamiento y tuvo un niño con sífilis congénita. Obviamente, al detectarlo, le dimos el tratamiento correspondiente al niño y a la madre, y afortunadamente salieron tratados. Actualmente, en un hospital que recibe cantidad de pacientes al día, te voy a hablar del hospital donde yo trabajo, el Robert Reed Cabral, recibe aproximadamente 1000 consultas de niños al día, diario. Entonces, si usted le pone un número a los pacientes, que podría ser el número de la cédula, porque ya le están entregando una numeración desde el nacimiento, ya de que tú pones el número, sale el nombre y todas las características del paciente, y tú sabes si ha venido al hospital anteriormente y qué es lo que le han indicado. Tú no tienes que duplicar exámenes, sabes el historial mejor porque ya está escrito lo anterior, ganas tiempo el paciente también y resulta más favorable. Pero si no hay un entrenamiento de médicos para la atención de la embarazada, si no hay un programa de que una vez una embarazada llegue, la vea el mismo médico, ¿verdad? Con una programación, qué es lo que le vamos a hacer, peso, tensión arterial, examen de orina, una serie de cosas que te pueden indicar si ese embarazo es normal o es de alto riesgo, para entonces pasarla a otro sitio. Si eso no se hace, si no se entrena un personal de enfermería y de médicos en atención del recién nacido, y si no hay los recursos para mantener un estado de asepsia donde se va a producir el parto y donde se van a colocar estos niños,
obviamente que no vamos a poder reducir ni la mortalidad materna ni la mortalidad infantil. Y eso otros países con la misma característica de nosotros lo han hecho y han logrado una reducción de mortalidad infantil extraordinaria. He puesto de ejemplo Costa Rica, que hizo esos 3 factores. Primero, entrenamiento al personal de salud. Segundo, mejoría del centro de salud donde va a recibir a las embarazadas y a los recién nacidos. Y tercero, una alimentación suplementaria para evitar los defectos del tubo neural y evitar el bajo peso en muchas de estas mujeres embarazadas. Es de la única manera que tú puedes disminuir la mortalidad infantil. Y te voy a hacer una anécdota de hace más de 30 años. Yo recuerdo a la doctora Angélica Florén, que recién llegada a ella aquí, me invitaron a Finlandia a ver cómo era el proceso. Estoy hablando hace 30 años. Óyeme, y habían comadronas en Finlandia, que iban a las casas de las mujeres embarazadas. Y llevaban una balanza portátil, un esfinomanómetro para medir la tensión arterial y un tubito para medir orina. Con esos 3 elementos, la comadrona examinaba a esa embarazada. Si tenía si el peso no aumentaba de acuerdo a la visita anterior o tenía un aumento exagerado, ya era un indicador de que tenía que ir al hospital a seguirse chequeando porque podría ser un embarazo de alto riesgo. Si el examen de orina tenía una proteinuria, una albuminuria, se mandaba al hospital porque podría ser de alto riesgo. Y si la tensión arterial estaba elevada, se iba al hospital porque podría ser de alto riesgo. Y sencillamente con esos 3 datos, la comadrona iba a la casa y la mujer no tenía que ir al hospital. Pero si había un fallo en una de esas 3 cosas, iba al hospital para que no tuviera problemas durante el embarazo, ni ella ni el niño. Y tenían una de las más bajas mortalidad materna e infantil en Europa, siendo manejada por comadronas. Aquí el 98 al 99% de los partos son en centros institucionalizados, en hospitales, por profesionales de la salud, lo cual indica que hay que organizar estos programas para que verdaderamente sean de mayor utilidad. Cuando yo veo que hablan aquí siempre se refieren a la voluntad política del presidente. Pero para lograr eso lo que necesita es la voluntad política de la gente que están trabajando ahí, no solamente por el presidente. Sí, pero necesitan también la dirección política del Ministerio de Salud, que es el rector, y que no debería ser juez y parte, porque ya la nueva Ley General de Salud dice que los hospitales públicos deben constituirse en una red pública autónoma con personería jurídica y que sea el Ministerio de Salud la que supervise la calidad de atención. Entonces es el Ministerio de Salud que cuando ya no tenga los problemas de los hospitales encima, pueda hacer políticas para ir a supervisar si se están haciendo correctamente las cosas en determinado hospital y llamarle la atención. Y los hospitales entonces tener presupuesto por la demanda y no por la oferta, como hasta ahora ha sido. ¿Y qué pasa? Que los gobiernos, todos, no digo no todos, tienen que tener la conciencia de que salud no puede seguir siendo manejada con un presupuesto del 1.2% del Producto Interno Bruto. Hubo un movimiento social para que a educación se le elevara al 4% del Producto Interno Bruto. Pero educación son 10 años. Los niños entran a la escuela a los 5 años y salen del bachillerato a los 15 años. Del 5 a los 15 son 10 años. Y para esos 10 años de educación, salud necesita 4% del Producto Interno Bruto, que nosotros apoyamos y lo defendemos. Pero salud es antes de nacer, hasta después de la muerte. Porque hasta después de la muerte
hay que enterrar a la persona y saber el entorno de esas personas, cómo están viviendo. Entonces no se puede manejar salud con 1.2% del Producto Interno Bruto. Tú viste en la conferencia que dimos cómo el año pasado, que fue un año epidémico en Latinoamérica, hubo 12 millones de afectados de dengue. Pero aquí el dengue desapareció, la epidemia, porque ya todo el mundo estaba afectado. Estaba ya es decir, aquí no se hizo ningún esfuerzo extraordinario en buscar cuáles eran los barrios que tenían más densidad de mosquitos y tratar de disminuirlo. Pero ¿por qué no lo hace el Ministerio de Salud? ¿Por qué no quiere? Porque no tiene recursos. Porque para descacharrizar los patios de un barrio que tiene una alta concentración de mosquitos, necesita el concurso del ayuntamiento local, de las Fuerzas Armadas, de Medio Ambiente, de las instituciones de agua potable y de las universidades y la escuela que manden voluntarios, de la Junta de Vecinos, de los clubes barriales y comunales, de las organizaciones religiosas. Pero agrupar a toda esa gente para hacer una movilización social en ese barrio, se requieren recursos. Jesús, tenemos que subir a comerciales. Pero yo quiero decirle a las personas que están viendo este programa que se fijen que aquí hay muchas personas profesionales que saben lo que hay que hacer, pero por alguna razón no se hacen. Yo les voy a decir a ustedes que la razón es que aquí todo el mundo anda pensando en engancharse en un partido político para resolver su problema, cogerse un dinerito si puede, o cobrar un buen sueldo, mientras los que realmente hacen el trabajo ganan unos sueldos insignificantes. Jesús, que le ha gustado siempre la política, es un individuo que ha sido, ustedes saben que nosotros, nuestro comité, nunca le ha preguntado a nadie de qué partido es. Nosotros decimos que nosotros somos todos un partido, el Partido de la República Dominicana, que lo que queremos es que mejore el país. Jesús está en esa línea también, por eso se está uniendo a nosotros. Ojalá no se canse y siga viniendo aquí, porque tenemos muchas cosas de qué hablar. Y porque además aquí se habla por intereses personales o de grupo, para hacer méritos políticos y demás. Jesús no tiene que hacer eso, ni yo tampoco, ni Consuelo tampoco, ni muchos de los que estamos aquí. No somos muchos los que estamos en esto, pero gracias a Dios hemos adquirido cierto peso específico. Vámonos a comercial y ahorita volvemos. Adelante. Porque los anunciantes son los que pagan el programa y por eso tenemos la oportunidad de decirle muchas cosas a ustedes. Quisiéramos decirles más, porque si esta hora durara 2 horas, pudiéramos ir más lejos. Pero bueno, ustedes ven ahí, chocolate rica, los productos ricos son buenos desde hace muchos años, son UHT, Ultra High Temperature. Ni siquiera en los Estados Unidos hay tantos productos UHT como hay aquí. Plaza Lama, ahí hay de todo, no tiene que ir a otro sitio como está el tránsito, todos oyeron lo que dijimos ahorita. La óptica Oviedo lo mismo, tiene ahí muchísimos programas buenos para que, y modernos. Los seguros Pepín son los que toda la vida han asegurado los carros, a pesar de que Jesús es de la colonial y ahí también aseguran carros. No van a votar por decir eso. La clase de matemáticas la da Capur, el esposo de Consuelo. Aquí nadie sabe matemáticas, por eso la gente gasta más de lo que ganan y después no saben cómo terminar el mes. Los quipes de Abadía, Jesús es medio árabe, él debe de saber que son buenísimos. Eso lo hace la familia de Consuelo. Y los hay en los supermercados Bravo, de la Churchill y de la Núñez, y puede usted también encargarlo. El Café Santo Domingo sigue siendo el mejor
en el país, aunque últimamente ha habido que traer café de Haití, porque no hay ni siquiera para los dominicanos, porque nadie ya está sembrando café. ¿Cuál es? Los bizcochitos esponjosos. Los bizcochitos esponjosos habían desaparecido durante un tiempo y ya han reaparecido. Son buenos. Así que, y más a esta hora con el hambre que tenemos Jesús y yo. Señores, entre las cosas que yo le pregunté ahorita a Jesús, decíamos que los diabéticos hace unos añitos eran 1.6% responsables de las muertes en el país. Ahora es el 2.7%. ¿Qué pasa con los diabéticos? Que no hay políticas de salud dirigidas a la población. Uno de las funciones del nuevo Ministerio de Salud Pública, si se llevara a cabo la Ley General de Salud, es la promoción de la salud. Y a las personas hay que decirle que tienen que reducir la ingesta de carbohidratos y tener balanceada una alimentación. Tú no te has parado en una esquina y has pedido un chorreado. Un chorreado es arroz blanco con espagueti por encima. Es decir, carbohidrato y carbohidrato. No puede ser. Una taza de café, cuatro cucharaditas de azúcar. No puede ser. Hay que educar a la población a consumir menos carbohidratos y tener una comida balanceada. Aunque tú no lo creas, no están votando. Por eso hablé tenemos tan que venir rápido. 2 horas. Está bien, cómo no. Señores, gracias por acompañarnos. Jesús va a venir con más frecuencia ahora, porque se ha metido en el grupo de nosotros, los que no tenemos ningún partido político, de esos que andan por ahí, que si le partido, que si no le... cogiendo el dinero de los contribuyentes para estar... Yo lo tengo, lo que pasa es que... Tú lo tienes. Estoy en observación ahora. Hasta la semana que viene, señores. Lo dejamos con el señor Zapete, que ustedes lo están...